Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, vamos a abrir la Biblia en esta noche en el libro de Miqueas. Miqueas capítulo número 6. Y vamos a leer del versículo número 1 hasta el versículo número 8. Miqueas capítulo número 6, versículos del 1 al 8. Gloria al Señor. Antes, hermanos, de leer la palabra del Señor, vamos a orar y vamos a presentar estas peticiones de oración que han venido hasta este púlpito, en la convicción que para el Señor no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? Para Él no hay nada imposible, todas las cosas son posibles para Él. Dios nos llama a que creamos, y el mismo Señor Jesús dijo: al que cree todo le es posible. Entonces lo que tenemos que hacer, hermano, es creer al Señor cuando hablamos con Él. Así que vamos a presentar estas peticiones de oración en esta noche y luego vamos a orar para pedirle al Señor que nos bendiga a través de la reflexión de su palabra. Así que le invito entonces a que cerremos nuestros ojos y juntos invoquemos el nombre del Señor. Padre, que estás en los cielos, en esta noche, Señor, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Padre amado, por tu bondad y tu fidelidad para con nuestras vidas. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos brindas de congregados a adorarte, alabar, Señor, tu misericordia, alabar, Señor, tu magnificencia. Señor, en esta noche te damos las gracias porque nos das la vida y la oportunidad, Señor, de conocerte y de relacionarnos contigo por medio de tu Hijo Jesucristo. Señor, en esta noche ponemos en tus manos cada una de estas peticiones que han venido hasta este púlpito. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú pongas tu mano de poder sobre cada una de ellas. Tú conoces, Padre, cada necesidad. Te pedimos que pongas tu mano de poder sobre los enfermos. Pon tu mano de poder también, Señor, sobre aquellos que están pidiéndote, Señor, la ayuda y la fortaleza necesaria para poder prevalecer ante las dificultades y adversidades. Que reciban salud los enfermos, que reciban la fuerza los que están debilitados, en el nombre poderoso de Jesús. Que reciban provisión, Señor, aquellos que tienen falta de algún bien. Glorifica tu nombre y trae, Señor, una respuesta completa para tu gloria, honra y alabanza. Señor, pon tu mano de poder para sanar, salvar, para fortalecer, para restaurar, para guiar y dar sabiduría, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Ahora, Señor, que nos disponemos a dar lectura a tu palabra y a reflexionar en ella, oramos a ti para que ilumines nuestro entendimiento con sabiduría y con revelación. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que cumpla el propósito por el cual tú la has enviado. Señor, glorifica tu nombre y que tu palabra penetre profundamente nuestras mentes y todo nuestro ser, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén, Señor, y amén. Así como están en pie, hermanos, vamos a abrir la Biblia en el libro del profeta Miqueas, capítulo número 6, y vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 8. La palabra del Señor dice: oíd ahora lo que dice el Señor. Levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd, montes, y fuertes cimientos de la tierra.
el pleito del Señor, porque el Señor tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias del Señor. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide el Señor de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pueden tomar su asiento, hermanos y hermanas. Gloria al Señor. Hermanos, en esta oportunidad quiero que, partiendo de esta porción de la palabra del Señor, reflexionemos acerca de qué es lo que Dios pide de nosotros. ¿Qué es lo que Dios pide de su pueblo? Yo creo que todas aquellas personas que están interesadas en asuntos religiosos o asuntos espirituales ponen especial atención y énfasis en todo aquello que a criterio de ellos se les pide para que de esa manera puedan caminar de manera derecha, de acuerdo a los cánones que la religión o la fe que él o ella han abrazado. Y los seres humanos han sido religiosos por naturaleza, y a la hora de buscar a Dios o los dioses, han ofrecido a él o a ellos lo que a criterio de ellos satisfará a esas divinidades que buscan y que están tratando de agradar. Pero cuando venimos, hermanos, a hablar acerca del único Dios verdadero, porque solamente hay un único Dios verdadero, ¿cuántos dicen amén? Ese único Dios verdadero nos ha revelado su voluntad, nos ha revelado su palabra, y toda esa revelación está contenida en la Biblia, la palabra del Señor. Pero aun cuando nosotros somos personas que profesamos la fe, no obstante, hermano, en el camino, por la razón que sea, perdemos el rumbo y dejamos de hacer aquellas cosas que exactamente Dios nos pide, de modo tal que nuestras vidas sean agradables completamente a Él. El pasaje de la Escritura, hermanos, que he tomado en esta noche, es un pasaje, hermanos, que nos presenta
un juicio hipotético en el cual está involucrado Dios y su pueblo Israel. El pasaje ha sido estructurado y elaborado de modo tal que la dinámica del mismo nos muestra que hay una especie de juicio y litigio en el cual se encuentra un juez, se encuentra un acusador, se encuentra un jurado y por otro lado también se encuentra el acusado. El juez y acusador es Dios. Y Dios llama a Israel, su pueblo, para litigar, para tener un pleito con él. Es llamado entonces Israel en calidad de acusado, y Dios mismo llama a la creación para que ésta se convierta en testigo del litigio que a continuación tendrá lugar entre Yahweh o Dios e Israel, su pueblo. Llama a las colinas, llama a las montañas, llama a las profundidades de la tierra para que éstas jueguen el papel de testigos en la dinámica del litigio al cual Dios está llamando a Israel. Israel está siendo acusado de haber desobedecido a Dios, de haber faltado al pacto con su Dios. Y lo que notamos, hermanos, en el pasaje que hemos tomado, que Dios se dirige a Israel haciéndole algunas preguntas. Le pregunta en el versículo 3, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Porque Israel ha faltado al pacto, ha sido desobediente a su Dios, ha quebrantado la ley del Señor y se nos presenta a Dios prácticamente perplejo, ya que no puede entender la razón por la cual Israel se ha empecinado en quebrantar la ley de su Dios e ir en la dirección contraria a su voluntad. Y en este litigio hipotético se nos presenta a Dios asombrado por la rebelión de Israel, y Dios mismo sabe que dicha rebelión no tiene ninguna razón de ser, y por eso el Señor, en calidad de litigante, le dice a Israel, que es el acusado y que al mismo tiempo es el pueblo que Él ha amado, le dice: ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? En pocas palabras, no hay ni una tan sola razón para ser desobediente a Dios. Y de igual manera nosotros no tenemos ni una tan sola razón para ser desobedientes a Dios. No podemos arguir absolutamente nada. No podemos arguir la debilidad de la carne. No podemos arguir que Dios en un momento determinado no trajo una respuesta a alguna petición que nosotros teníamos. No hay absolutamente ni una tan sola razón que justifique o que legitime nuestra desobediencia a Dios. Dios mismo lo sabe.
y en calidad de litigante asombrado le pregunta a Israel: ¿qué te he hecho yo? ¿En qué yo te he molestado? En paráfrasis, ¿en qué te he dañado como para que tú estés comportándote conmigo en la manera en que tú te estás comportando? Y a continuación, hermano, Dios empieza a tratar con Israel, pero lo hace, hermanos, a través de un medio que resulta definitivamente bastante interesante. Es verdad que Israel se ha rebelado contra Dios, pero Dios no maltrata a Israel, no ofende a Israel, no humilla a Israel, sino que al contrario, la pedagogía divina en este pasaje consistirá en hacer que Israel recuerde todas las bondades que Dios ha hecho con él, para que, recordando Israel todo cuanto su Dios le ha dado, pueda tener esa reacción que le lleve al arrepentimiento y a la conversión. En primer lugar, Dios le dice, versículo número 4, le empieza a recordar todas las cosas que Dios había hecho a favor de Israel. Lo primero que le recuerda es cuando los hizo subir de Egipto. Versículo número 4, como ellos, habiendo sido esclavos en Egipto, fueron liberados con mano poderosa y con brazo extendido del dominio de Egipto, de modo tal que el Señor los hizo completamente libres y los acompañó durante toda su travesía en el desierto, hasta que finalmente Israel tomó posesión de la tierra que Dios había prometido antes a los patriarcas. Lo primero que le recuerda es que habiendo sido esclavo, ahora él es libre. Le recuerda de igual manera como Dios lo había guardado y lo había protegido a lo largo de toda su historia. Dios no solamente está recordando a Israel que ha sido su salvador, que ha sido quien le liberó de la dominación de Egipto, sino que de igual manera le está recordando que ha sido su protector. Y le recuerda el malvado intento de Balac, rey de Moab, de destruir a Israel por medio de un mago llamado Balaam. Israel había derrotado a los amorreos y ahora Balac siente miedo que él pueda correr la misma suerte que su vecino amorreo. Entonces, ante la amenaza que él cree que hay, porque en ningún momento Israel fue una amenaza para Moab, en esa historia bíblica que se encuentra en el libro de los Números, si bien es cierto, en ningún momento Israel era una amenaza para Moab, no obstante Balac, su rey, considera que sí y contrata a un mago profesional cuyo nombre era Balaam, para que destruyera a través de diversas maldiciones y conjuros a Israel. Pero si nosotros conocemos la historia sagrada, el Señor guardó a Israel de las intenciones de Balac de Moab, de modo tal que no ocurrió nada en contra de Israel que había deseado Balac, el rey de Moab. Entonces Dios estuvo acompañando a Israel
impidiendo que Israel fuera maldecido, impidiendo que Israel fuera destruido. Y aun cuando Israel no se da cuenta de lo que está ocurriendo, no obstante, Dios le había estado guardando durante todo ese momento. Y vaya que la historia de Balac y de Balaam es una historia relativamente larga que encontramos en el libro de los Números, y que definitivamente presenta de forma clara y fehaciente que Dios guarda y protege a aquellos que Él ha amado. Dios llama a Israel para que recuerde su historia pasada. Esa historia en la que Dios ha sido su Salvador, su libertador. Esa historia en la que Dios ha sido su protector, porque impidió que el enemigo de Israel concretara en su contra lo que había planeado. Pero no solamente le recuerda esos momentos, sino que también le recuerda a Israel los momentos de triunfo, los momentos de gloria, los momentos de victoria. Porque no solamente le recuerda la liberación de Egipto, no solamente les recuerda cómo los liberó de las intenciones malvadas de Balac de Moab, sino que de igual manera hace referencia a dos lugares geográficos. Si usted, hermano, se va a las partes finales del versículo número 5, ¿cuántos tienen sus Biblias abiertas, hermano? Si usted se va a la parte final del versículo número 5, hay dos referencias geográficas, dos lugares, Sittim y dice Gilgal. Desde Sittim hasta Gilgal, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias del Señor. Y si usted conoce la historia bíblica, usted recordará que Sittim fue el último lugar donde Israel acampó antes del cruce del Jordán, recién sucedido Moisés por Josué, hijo de Nun. Recordemos que Moisés murió sin que pudiera entrar a la tierra prometida. Él solamente la vio desde lejos. Moisés no pudo llevar a Israel allende del río Jordán. Murió antes del cruce. Entonces Moisés muere y es sucedido por Josué. Entonces Josué se encargará de darle continuidad a la tarea iniciada por Moisés 40 años atrás. Y esa tarea incluirá el cruce del Jordán y la conquista de la tierra de Canaán. Entonces, antes de cruzar el Jordán, que era la frontera natural hasta ese momento entre la situación geográfica de Israel y la tierra de Canaán, entonces ellos acampan en Sittim, y es desde Sittim desde donde Josué enviará 2 espías para que penetren de manera discreta a la ciudad de Jericó, y quienes conocerían a Rahab la ramera. Esos 2 espías fueron enviados
desde Sittim, momentos previos a la conquista de la tierra de Canaán. Después que ellos vuelven, Moisés empieza a preparar al pueblo para que crucen el Jordán. Y cuando ya cruzaron el Jordán, usted sabe que ahí el Señor efectuó un milagro. Y ese milagro consistió en abrir las aguas del río Jordán. Así como en el pasado, bajo el liderazgo de Moisés, el Señor había abierto las aguas del Mar Rojo. Ahora, bajo el liderazgo de Josué, abre las aguas del río Jordán. Porque no hay ningún obstáculo que se pueda oponer al inexorable avance de un pueblo que tiene a Dios de su lado. Y cuando finalmente cruzaron el Jordán, el primer lugar donde acamparon fue Gilgal. Entonces, desde Sittim hasta Gilgal, entre Sittim y Gilgal, se dieron una gran cantidad de acontecimientos que no eran más que la preparación para las grandes victorias de Israel que vendrían después del cruce del Jordán. Entonces note usted la pedagogía divina en este pasaje. Le hace recordar a Israel. Le hace recordar. Y le dice, recuerda, fuiste esclavo. Ahora eres libre. Y eso me lo debes a mí. Recuérdalo. Recuerda que también Balac, rey de Moab, quiso tu destrucción. Pero yo te guardé y te protegí. Recuerda todas las victorias que te di para conquistar la tierra de Canaán. Victorias que empezaron a ser gestadas desde Sittim hasta Gilgal. Hermanos, cuando nosotros hemos perdido el rumbo en la vida, también tenemos que hacer memoria de lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque hay momentos que perdemos el rumbo, que perdemos la dirección. Continuamos viniendo a la iglesia. Continuamos anunciando la palabra de Dios. Continuamos ofreciendo a Dios todo lo que sabemos que nos pide que le ofrezcamos. Pero algunas veces, de manera imperceptible, empezamos a perder el rumbo. Empezamos a perder la dirección. Y si hay algo que puede provocar una reacción en nosotros cuando hemos perdido el rumbo, es justamente empezar a recordar. Y recordar todo lo que el Señor en esta ocasión le está pidiendo a Israel que recuerde. ¿Recordar qué? Que nosotros antes de conocer a Cristo éramos esclavos. Antes de conocer al Señor éramos esclavos del diablo. Esclavos de nuestras pasiones. Seguíamos sin más en la misma corriente de disolución que el mundo va. Engañando y siendo engañados, recibiendo golpe tras golpe, esclavos de la inmoralidad, esclavos de las drogas, esclavos del alcohol,
esclavos de una serie de vicios que nos apartaban de la santidad del único Dios verdadero. Mas no obstante, Él en su misericordia nos llamó por su gracia, de modo tal que creyendo en su nombre vinimos a ser libres del pecado. Llegamos a ser trasladados de la muerte, de las tinieblas, a la luz admirable de Cristo. Eso vale la pena recordar. Recordar cómo Dios nos ha guardado también. Como el Señor protegió a Israel, también lo ha protegido a usted. Solo haga memoria. No solamente lo guardó hoy conociéndole, sino que también le guardó sin todavía conocerle. Y esas cosas deberán permanecer como una impronta en nuestra mente, grabadas como letras de fuego, para que nunca olvidemos que Dios nos ha tratado con compasión y con misericordia. Pero recordar también los momentos de victoria. Sitín y Gilgal, en el imaginario colectivo de Israel, evocaba días de gloria, días de conquista, días de poder. Y de igual manera nosotros, en un momento dado, cuando perdemos el rumbo, cuando nos hemos enfriado, es importante recordar esos momentos de gloria, esos momentos de triunfo, esos momentos de poder, porque Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Cuando dicen amén. Entonces, hermano, Dios, a través de la pedagogía del recuerdo, está llevando a Israel para que entienda que debe retornar al camino. Y mire, hermano, Israel reacciona. ¿Cuánto me siguen, hermanos? Dios quería a través de esto provocar una reacción a través del recuerdo. Mire, hermano, hoy que estamos estudiando el mensaje de Jesús resucitado a las 7 iglesias del Asia Menor, Jesús mismo usa esa pedagogía del recuerdo con 2 comunidades de fe, con Éfeso y con Sardis. Le dice, recuerda, le dice a una, recuerda de dónde has caído. A Éfeso, a Sardis, a ambas les dice, recuerda. Pero también a ambas les dice, después de llamarles a recordar, a ambas les dice, arrepiéntete. Porque ¿de qué sirve recordar si no cambiamos el rumbo? ¿De qué le sirve recordar que siendo esclavo ahora es libre? ¿De qué le sirve recordar cómo Dios le ha guardado y cómo Dios le ha protegido y cómo Dios da testimonio una y otra vez de momentos concretos que usted recuerda? Momentos en los cuales disfrutó la protección divina. ¿De qué servirá recordar la protección divina? ¿De qué servirá
evocar recuerdos de momentos más gloriosos si ese recuerdo no nos lleva a un cambio de dirección? Si ese recuerdo no provoca en nosotros el cambio que el Señor espera. Entonces Israel responde al Señor. Israel responde, pero atención con esto. Responde de una manera en que Dios no quería que respondiera. Porque Dios deseaba que Israel respondiera con arrepentimiento. Pero Israel, si bien es cierto, responde a la interpelación de su Dios. No obstante, esa respuesta no era la respuesta que Dios esperaba. Porque fíjese, en el versículo 6 habla el acusado. Del versículo 3 hasta el versículo 5 ha hablado el juez y acusador. Pero en el versículo 6 y el 7 responde el acusado. El acusado es Israel. ¿Y cómo responde Israel? Israel empieza a reflexionar acerca de cuál será la mejor respuesta que Dios espera. E Israel empieza a enumerar una serie de respuestas ante la llamada de su Dios. Entonces Israel empieza a reflexionar y en su reflexión se pregunta: ¿con qué me presentaré ante el Señor? Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante Él con holocaustos, que eran sacrificios que la ley de Moisés prescribía. Y ahora Él dice: me presentaré delante de Él con holocaustos. O quizá mejor, me presentaré delante de Él con becerros de un año. Los becerros de un año eran muy valiosos y generalmente solamente podían ofrecerlo las personas económicamente pudientes. Continúa la reflexión de Israel acerca de cuál será la manera más adecuada de responder a las acusaciones de su Dios. Y él dice: o se agradará el Señor de miles de carneros, o de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Fíjese, hermano, Israel está respondiendo. Dios está acusándolo de haber sido desleal al pacto y está llamándole a recordar aspectos de su historia como nación que le harían tener una reacción. Entonces Israel empieza a recordar y recuerda: es verdad. Israel dice: cierto, Dios es mi libertador. Habiendo sido esclavo en Egipto, ahora soy libre. Es verdad, Él me ha guardado. Habiendo Balac de Moab deseado mi destrucción, deseado mi muerte, deseado mi maldición, el Señor me guardó. Es verdad,
Es verdad que el Señor me dio la victoria, victoria que empezó a gestarse desde Sittim hasta Gilgal. Es verdad, me he comportado de manera adecuada. Tengo que ver cómo me vuelvo a Dios, cómo agrado a ese Dios a quien he desagradado. Pero todas las propuestas que surgen en la nación con el propósito de resarcir el daño provocado al pacto, todas las propuestas son desagradables a Dios. Ninguna de ellas era la pedida o la esperada por el Señor. Mas no obstante, Israel está en toda la disposición de dar cualquiera de estas opciones a Dios con el propósito de ganarse una vez más su favor y su aprobación. El problema es que nada de lo que Israel propone es grato al Señor. Y eso nos pasa a nosotros también, hermano. Nosotros queremos decidir lo que le vamos a dar a Dios. Y hay cosas que nos es más fácil dar que otras. ¿O no es verdad, hermano? Todos somos diferentes. Y no todos cojeamos del mismo pie. Esto significa que para nosotros hay cosas que son más fáciles de ofrecer a Dios. Cosas que incluso desde la perspectiva humana son valiosas. Porque todo lo que está proponiendo Israel en su reflexión colectiva como nación para resarcir el daño que había provocado al pacto con su Dios, todas son cosas valiosas. Está hablando de holocaustos, está hablando de becerros de 1 año, está hablando de 1000 carneros, está hablando de cantidades ingentes de aceite. Incluso habla hasta de ofrecer como sacrificio a sus primogénitos, cosa que Dios nunca pidió. Práctica que era exclusiva de los cananeos, que ofrecían a sus hijos pasándolos por fuego para ofrecérselos a Moloc. Pero note usted, todo lo que Israel reflexiona, habiendo reaccionado, todo lo que Israel reflexiona así, habiendo reaccionado ante la interpelación de su Dios, todo lo que Israel propone no es justamente lo que Dios quería de ellos. Nosotros ya sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Pero nos es más fácil dar lo que entregamos sin sacrificio. Nos es más fácil dar lo que no cuesta a nuestra naturaleza pecaminosa. Porque habrán respuestas que nosotros damos y decimos, no, hoy voy a empezar a ir más a la iglesia, más a la iglesia, más a la iglesia. Voy a ir más a la iglesia, más a la iglesia. Hoy sí, voy a diezmar de todo lo que reciba. Hoy sí, voy a ofrendar. Hoy sí voy a hacer esto. Hoy sí voy a hacer lo otro. Todas esas son prácticas buenas.
como buenas eran las prácticas que ofrecía Israel, exceptuando la del sacrificio humano. Eran buenas por cuanto la ley las prescribía, pero no eran buenas en el sentido que no era eso lo que Dios estaba demandando en ese momento concreto de la historia de Israel de la época de Miqueas. Hay cosas que uno puede ofrecer sin problema. Y uno dice, vaya, está bien, voy a empezar a hacer esto. No le cuesta. Está bien, voy a hacer esto. Incluso el libro de Isaías, en el capítulo número 11, habla de un Israel que multiplica las ofrendas, que multiplica los holocaustos, que multiplica las oraciones. Y el Israel de Isaías es el mismo Israel de Miqueas. Para ser exacto, Isaías y Miqueas fueron profetas en Judá y ambos dirigieron sus oráculos proféticos a Judá. Entonces fueron contemporáneos Isaías y Miqueas. Por eso podemos encontrar en Isaías y Miqueas las huellas de la espiritualidad judía en el siglo VIII antes de Cristo. Entonces Isaías lo dice de esta manera: multiplican los holocaustos, multiplican las oraciones, multiplican las ofrendas, pero yo no oiré. ¿Por qué? Porque no era eso lo que Dios pedía. A veces nosotros queremos hacer al Señor a nuestra imagen y semejanza. Queremos acomodar a Dios a nuestra conveniencia. ¿Me están oyendo, hermanos? Queremos acomodar a Dios a nuestra conveniencia. Un Dios que hacemos para todos lados. Un Dios que a criterio de nosotros es aplacado, ofreciendo cosas que harían saltar de alegría al más grande de los mortales, pero que definitivamente no producirá ni una pizca de alegría en el Dios que habita las alturas y la santidad. Nosotros creemos que podemos hacer a Dios como a los viejitos, ¿verdad, hermano? Véngase para acá, véngase para allá, camine más rápido, súbase aquí, bájese aquí, haga esto, haga lo otro. Creemos que podemos hacer a Dios así como hacemos con los ancianitos quizá. Pero mire, hermano, Dios solamente puede ser agradado cuando nosotros le damos a Él lo que Él justamente nos pide que nosotros le ofrezcamos. Con Dios no podemos hacer concesiones. Con Dios no podemos hacer negociaciones. A Dios no le podemos decir: ¿qué te parece si no te doy esto que me estás pidiendo, pero te doy 3 cosas de estas que estoy dispuesto a darte? Con Dios no podemos hacer negocios. En ese sentido, Dios no hace esa clase de concesiones. Y que Dios dice: dame eso. Y uno dice: no me pidas eso todavía. No me pidas eso. Pero ¿qué te parece si te doy esto? No se puede. No se puede. Tenemos que dar lo que Él nos pide. Entonces Israel, mire, aunque sabía lo que tenía que hacer, no obstante, empieza a buscar otros caminos para agradar a Dios. Pero el versículo 8, con el cual voy a ir aterrizando, vuelve otra vez el juez y litigador a decirle al acusado: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. En pocas palabras, Dios le está diciendo a Israel: si yo ya te dije lo que yo quiero, yo ya te dije lo que te estoy pidiendo.
tú ya sabes, eso le está diciendo Dios a Israel en paráfrasis, tú ya sabes lo que te he pedido, tú ya lo sabes. Y usted que nos está escuchando acá, usted ya sabe qué es lo que Dios le ha pedido, pero no se lo ha querido dar. Y se está haciendo el desentendido. Y como decimos en buen salvadoreño, se está haciendo el mareado. Y está creyendo que por venir más a la iglesia o por ofrendar más o por involucrarse más en las diferentes actividades de la iglesia, Dios va a quitar el dedo del renglón. Dios no va a quitar nunca el dedo del renglón. Porque la fe no es un asunto de la conveniencia humana, sino de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es que eso es todo, hermano. Jesús dijo que muchos le dirían: Señor, Señor, en aquel día en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro, pero el Señor dirá: no lo conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Los únicos que podrán disfrutar de la aprobación divina, dijo Jesús, son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces le dice: Él te ha declarado lo que es bueno. En pocas palabras, tú ya lo sabes. Dios le está diciendo a Israel: ¿para qué te estás perdiendo otra vez? Ya estás perdido. Por eso te he traído al litigio. He convocado a las colinas, a las montañas y a las profundidades de la tierra para que sean testigos de mis acusaciones en contra de ti, que has dañado, has herido el pacto que concerté contigo. Si te estoy llamando al litigio es porque estabas perdido. ¿Por qué te continúas perdiendo ofreciéndome cosas que no son las que en este momento te estoy pidiendo? Y Dios le dice tres cosas nada más. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? ¿Qué es lo que pide? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahí está, hermanos, resumido no solo el mensaje de los 4 profetas del siglo VIII, porque en el siglo VIII, antes de Cristo, ejercieron el ministerio 4 profetas: Amós y Oseas en Israel, y Miqueas e Isaías en Judá. Y si usted lee el libro de Amós, el enfoque del libro de Amós es la justicia. Si lee el libro de Oseas, verá que su enfoque es el amor y la compasión. E Isaías, la humilde obediencia a Dios. El versículo 8 del capítulo número 6 de Miqueas es un resumen de los oráculos proféticos de todos sus compañeros en ese momento, que estaban profetizando tanto en Israel en el norte como Judá en el sur. Pero de igual manera es un resumen de toda la ley y de todos los profetas. Ser justo. Ser justo. Hay unas versiones que traducen defender el derecho. Tratar con justicia al prójimo. ¿Escucha, hermano? Eso es hacer justicia. Tratar con justicia al prójimo. Defender la dignidad y el derecho del prójimo. Esa es la connotación de la palabra justicia en el Antiguo Testamento. Ser justo. Tratar correctamente al prójimo. Defender el derecho y la dignidad del prójimo. Tan fácil como eso, hermano.
Pero qué difícil se torna para nosotros. Nos es más fácil venir a cantar aquí, aplaudir aquí, ofrendar aquí y predicar si es posible, pero no estamos practicando la justicia ni el derecho en nuestras dinámicas relacionales con nuestro prójimo. Pero qué fácil es cantar acá, habiendo ofendido a la esposa, habiendo ofendido al esposo. Qué fácil es decir amén, qué fácil es decir aleluya, qué fácil es portar una mantelina sobre la cabeza, qué fácil es rasurarse el bigote. Pero ¿está actuando con justicia? ¿Está actuando con justicia? ¿Está defendiendo el derecho? Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que los profetas decían. De nada me sirven tus holocaustos, tus ofrendas, porque misericordia quiero y no sacrificio. En otras palabras, Dios está diciendo: yo requiero de ti, si me quieres agradar, que trabajes por la construcción de relaciones más justas con tu prójimo. Porque eso de hacer justicia y misericordia, es decir, esa fase del amor en la cual nosotros nos compadecemos del más vulnerable, del más necesitado, todo eso, justicia y misericordia, hace referencia a nuestras relaciones con el prójimo. Porque ser religioso es fácil, ser evangélico es fácil, en el sentido en que estamos hablando hoy. Pero muchos de nosotros dejamos mucho que desear en las relaciones que nosotros construimos con nuestro prójimo. Somos como el sacerdote, somos como el levita, que pasa de largo y que pone de pretexto su religión y las obligaciones propias de su ministerio. Pero el que fue grande, según Jesús, no fue el judío sacerdote, no fue el judío levita que cumplió con sus obligaciones religiosas. El que verdaderamente hizo lo que Dios quería era el samaritano, que fue solidario con su prójimo más vulnerable. Y dice aquí, con eso termino, y humillarte ante tu Dios. Aquí ya viene la relación con Dios. Hay una versión que traduce, y me llamó mucho la atención, que dice, un poco raro suena, pero se lo voy a explicar así rápidamente: andarte contento con tu Dios. No contento, sino contiento ante tu Dios. Dice andarte contento con tu Dios. En otras palabras, camina con cuidado. ¿Me está oyendo, hermano? Camina derecho delante de Dios, no solo en público, sino en su vida privada. Anda contento delante de tu Dios. Así que eso es lo que Dios pide, hermanos. Relaciones justas con el prójimo y una relación de humildad y de cuidado ante la santidad de Dios. Eso es lo que Dios pide. Y si no lo hacemos, todo lo demás saldrá sobrando. Porque no somos nosotros quienes ponemos las condiciones, es Dios quien las pone. No deberemos de negociar lo que queremos darle a Dios, debemos darle lo que Él nos pide. Ni más, ni menos. Vamos a orar en esta hora. Padre que estás en los cielos, gracias
Gracias por tu misericordia. Gracias, Dios. Porque a través de tu palabra, tú nos muestras lo que tú pides de nosotros. A ser justos, misericordiosos y humildes delante de ti. Perdónanos, Señor, si habiendo perdido el rumbo, queremos agradarte, haciendo aquello que a criterio nuestro satisfará tu voluntad. Hoy, Señor, nos has hablado y nos has dicho lo que pides de nosotros. Mientras todo el pueblo de Dios está orando al Señor, mientras todos están en comunión con Dios, orando, pidiendo a Dios ayuda, pidiendo a Dios misericordia. Quiero hacer un llamado esta noche a cualquier persona que hoy desea darle su vida a Jesús por primera vez o se quiera reconciliar. Yo quiero pedirle que con su mano en alto nos indique su deseo de entregarse a Jesús esta noche, o de volverse a Él, o reconciliarse con Él. La palabra del Señor ha sido clara para nosotros hoy. No hay mucho que reflexionar. Dios nos ha mostrado que lo único que Él espera es justamente lo único que Él nos ha pedido. Pero si usted se ha apartado del Señor, puede empezar dándole su corazón a Él. El Señor dice en su palabra: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Si hubiese alguien esta noche que le da su vida a Jesús por primera vez, nunca antes lo ha hecho, y ha estado viniendo vez tras vez, y ha escuchado la palabra y sabe que Dios hoy está llamándole, y siempre ese llamado divino en su corazón, yo le invito para que vuelva al Señor, para que se entregue hoy a Él. O si usted, habiéndose entregado a Jesús, se apartó del Señor, perdió el rumbo, perdió la dirección, se olvidó de los valores de la palabra, pero hoy entiende que está lejos del Señor y quiere volver al pastor y obispo de su alma, le invito que con su mano en alto nos muestre su deseo de entregarse al Señor o de reconciliarse con Él. Aquí está un caballero, que Dios lo bendiga. Gloria al Señor, gloria al nombre del Señor. Estoy por terminar este llamado esta noche, pero si usted sabe que Dios ha hablado con su vida, venga y póngase a cuentas con Él. Aquí viene alguien más también. Dios bendiga. Gloria al Señor. Solo espero unos breves segundos más. Pero si usted está luchando ahí en su silla y está sintiendo su voz llamar, no se resista más. Venga hoy a Él. Acá viene un niño, que Dios lo bendiga. Gloria al Señor. Termino entonces este llamado. Vamos a orar al Señor esta noche y a pedir por estas vidas que han venido hoy acá al frente.
Invito entonces al pueblo de Dios para que oremos. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por estas vidas que hoy están delante de ti. Señor, te pido que perdones sus pecados, que esa sangre preciosa que tú derramaste en el Gólgota les limpie de todo pecado y de toda maldad. Perdónales, sean emblanquecidos sus vestidos, que sean libres por el poder de tu palabra. Séllalos con tu Espíritu Santo. Y Señor, que la obra que ahora tú empiezas la perfecciones hasta el día de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Dios, vamos a dar la bienvenida.